Amigos, amigas, el Toscaleros de hoy, un toscalero que me transporta a muchos puntos, ¿no? Sí. Uno, el de mi nacimiento; dos, el de mi bautismo; tres, el de la confirmación; cuatro, el de mi boda. Sí. Son muchos aspectos, ¿no? Un recorrido bastante largo aquí en el barrio. Sí. Y aunque el lugar donde sucedieron todos esos hechos se llama Iglesia San José de Nazaret, ¿sí?, porque la mayoría de la gente la nombra como la Iglesia San José y nunca ponen el otro completo del nombre, ¿no? El completo del nombre, que es San José de Nazaret. Bien. Es una iglesia que se construyó 16 años antes de yo nacer. Yo nací en el 46 y la iglesia se construyó en 1930 con aquel arquitecto muy famoso que teníamos. Creo que su nombre es Enrique Martínez Regalado. No, Martínez no, Marrero. Enrique Marrero Regalado, el nombre del arquitecto que construyó la iglesia. Y claro, yo, como nací en el 46, 16 años más tarde, digamos que conocí toda la zona eh, que lindaba con la iglesia, que era la calle San Miguel, y la calle San Miguel estaba nada más que construida por un lado, porque por el otro lado había un pasaje, estaba el campo Los Carriles, había una vaguada que iba a dar precisamente a una de las puertas laterales de la iglesia, donde se montaba el circo Pepote. Íbamos allí con la sillita y pagábamos media peseta creo que era media peseta, por ver el espectáculo, ¿no? Y claro, antes de 1946, desde 1930, pues nombrar quienes rigieron aquella iglesia, qué sacerdotes fueron, no lo sé, no tengo ni idea. Porque al único que sí, él me conoció primero a mí, porque yo era un recién nacido, pero ya lo fui conociendo a medida que fui creciendo. Y su nombre es Jesús Cabrera Medina. Y de este sacerdote, Jesús Cabrera Medina, pues puedes escuchar muchos comentarios, ¿no? De una parte que era muy buena gente, que ayudaba muchísimo a los humildes. Eso lo oyes por un lado. Y por otro lado, hablas de que tenía, no sé, como llevaba dentro como una fuerza que le hacía ser impetuoso en el trato, ¿no? Y no sabes exactamente con qué quedarte. Porque para una persona como yo, que tuvo pues que vivir una etapa con los salesianos en Sevilla, pues puedo contar muchas cosas, ¿no?, que viví dentro de esa institución, esa Universidad Laboral de Sevilla, con los salesianos. Pues puedo contar que, bueno, era una época en dictadura donde pues la preferencia era el estudio, ¿no?
sin embargo no la era, no lo era. No. La preferencia en Sevilla era como si estuvieras en un seminario, ¿no? Misa diaria, Santo Rosario, rezo antes de desayunar, rezo antes de almorzar, rezo antes de cenar, rezo por los altavoces de la emisora, cuando ocurría una tragedia, hacer una cruz, ir por todos los patios de la universidad rezando. Es decir, que todo eso lo viví, por lo tanto, a mí yo siempre he dicho que la fe que me dio más bien mi madre, no mi padre, sino mi madre, es la católica. Y yo me considero un católico a media, ¿no? A media, porque claro, soy una persona que se pone a razonar, ¿no? Se pone a razonar, y por un lado está las enseñanzas morales de mi madre, y por otro lado están las enseñanzas que recibí en la Universidad Laboral de Sevilla. Entonces, claro, eso es un choque, un auténtico choque, ¿no? Porque una cosa es que tú admitas algo por tu voluntad y otra cosa es que te la impongan, ¿no? Que tiene que ser como por imposición, ¿no? Y eso, pues, es un choque, lo quieras o no, es un choque, ¿sí? Pero claro, cuando tú eres un niño, pues bueno, pues tu madre, pues primero tiene que buscarse unos padrinos, ¿no? Que el mío fue el Kiosco Alameda, y mi madrina creo que fue Josefina Aguiar Sirven, ¿sí? Creo que fue mi madrina. Luego la confirmación, cuando vino el obispo, creo que fue Pérez Cáceres, el obispo, que me dio la confirmación. Luego la boda, cuando me casé, que fue don Jesús Cabrera Medina quien me casó, ¿sí? Y luego viene el tema de las personas que estudiaron con él, porque yo no, en clase, yo a quien tuve fue al sacerdote Trujillo, ¿no? Fue el que me dio clases de religión, que vivía exactamente aquí en la calle Santiago y era hermano, según tengo entendido, de don Marco, que era el director del colegio Onésimo Redondo. Y vivían aquí en la calle Santiago. O sea que yo no puedo hablar de don Jesús a nivel de profesor. Sin embargo, sí he escuchado a personas a los que les dio clase que cuando cometían cualquier historia se dedicaba a dar cuescos, y no uno, sino 30 o 40, ¿no? De lo cual, pues lógicamente el que recibió los cuescos no creo que tenga un buen concepto de esa persona, ¿no? Y luego hubieron otra serie de detalles, ¿no? Que no voy a contar en absoluto, porque no merece la pena. Ya he dicho que siempre me dedico más a lo profesional que a lo individual, porque cada individuo es libre de hacer lo que quiera y de introducirse en el mundo como quiera. Pero claro, cuando una persona profesional se dedica al sacerdocio, pues lógicamente debe ser una entrega hacia la ciudadanía, ¿no? Hacia el bienestar de los ciudadanos, y ser un punto, un imán de atracción para que la gente vaya al, a la iglesia. O sea, tiene que haber bondad, tiene que haber esa atracción para ti llevarte a la iglesia, ¿no? Sí, sí, porque la mayoría de la gente, yo recuerdo, de aquella época, pues había no, yo creo que no era una imposición, sino que la gente nacía así y vivía ese método de vida, ¿no? El que imponía el régimen, ¿no?
Y como nacías con ese régimen, pues tú te integrabas en el régimen. Y claro, montaba don Jesús unas procesiones aquí en el barrio del Toscal que eran una maravilla, ¿no? Yo sigo admitiendo que, por ejemplo, el Cristo de la Columna, que todavía sigue saliendo, y últimamente ha estado pasando por aquí, por la calle Santiago, con rumbo a la iglesia San Francisco, creo que es, o la Concepción, ¿no? Pues es una de las estatuas que yo considero más perfectas, ¿no? Es decir, es que tú ves esa imagen y parece que es una persona, parece que es una persona. Yo siempre he admirado eso, ¿no? Y siempre lo he dicho, ¿no? ¿Sí? Parece que es una persona. Y esas procesiones que montaba don Jesús Cabrera Medina eran, vamos, atraían, pero a muchísima gente. Y no era una atracción que te pusieran una pistola en la sien para que vinieras, ¿no? Sino ibas por pura devoción. Esa procesión del encuentro ahí donde estaba el Royal Victoria, ese edificio que tan, bueno, que derruyeron de mala manera, ¿no? Para convertir un mamotreto ahí. Pues ahí en la misma puerta del Royal Victoria, un poquito antes, ¿no?, de la puerta, pues don Jesús se subía a un balcón de la casa que estaba de al lado, que ya no existe, y se mandaba su meeting allí, hablando de Jesucristo y del encuentro y tal. Y era una procesión en la que yo participaba, ¿sí?, tocando el tambor, ¿sí?, porque yo tocaba el tambor, el redoble, yo era el que hacía el redoble, que me puso Bernardo, que era artillero, ¿no?, que también tiene su historia, pero que tampoco voy a entrar en ella, ¿no? Pues Bernardo me nombró a mí que redoblara, porque dice que yo era que se me daba mejor tocar la batería. Y salía pues con la banda de la organización juvenil, ¿no?, tocando. Y eso me costó un disgusto, sí. Sí, tengo que decir que me costó un disgusto con mi padre. Mi padre no quería que estuviera en eso. Pero mi madre siempre salía a defenderme, ¿no? Salía a defenderme y yo nunca le hice caso a mi padre. Seguí tocando la batería, pero ya no solo por el hecho de ser rebelde con mi padre, ¿no? No, sino porque me gustaba tocar la batería. Siempre me ha gustado tocar la batería, ¿sí? De hecho, cuando empezamos a componer Rafael García Fafi y yo las canciones para el grupo infantil, los grupos infantiles de Fresina Tantur, yo me compré una caja de ritmo electrónica Yamaha RX15, donde yo hacía la batería de las canciones. No solo las componía las mías y las que hacía Fafi, sino que yo tocaba la batería. O sea, dejaba grabada la batería para después poder hacer el playback o tocar la batería con los músicos. Los músicos tocaban pues la guitarra, el bajo, el teclado y tal, y yo ponía y tocaba la batería que estaba grabada. Siempre ha sido algo, no sé, innato en mí, como cuando mi tío Efren pues me llevó al Neptuno y después toqué en el Nautilus. Es decir, que empecé a tocar y con los misteriosos toqué en Weimar. Sí, me puse José Luis, que era la batería, no vino y me tuve que poner la camisa de José Luis, el batería, que me quedaba como un saco porque era enorme de alto, ¿no? Y aquella camisa se me salía por las rodillas para abajo, ¿no? Es decir, que siempre ha sido como algo que me atraía y lo hacía porque me atraía. Y entonces en esas procesiones, una bajaba por aquí, por la calle San Martín, y otra iba por Méndez Núñez y bajaba por la calle El Pilar y se encontraban en la calle La Rosa delante del Royal Victoria, por allí.
la procesión del encuentro. Pero habían otras, ¿no? Habían otras, como el Cristo crucificado, que salía por la noche y que ha seguido saliendo, pero claro, ha ido deteriorándose, ha ido perdiendo fuelle, perdiendo fuelle. No como en aquella época en que era, vamos, bestial. Hoy en día quizás sea dos procesiones, la de la Virgen de la Macarena, que yo me gocé en Sevilla, claro, todas. Mientras estuve allí me las gocé, que aquello era una explosión de gente no solo española, sino de gente extranjera, ¿no? Que venían allí, ponían gradas y tal, ¿no? La Virgen de la Macarena, que lleva muchísima gente, porque la llevan a la Virgen bailando y al Cristo lo llevan bailando, y eso atrae, ¿no? Atrae. Y luego el Cristo de Tribulaciones, que sale de la iglesia de San Francisco también, ¿no? Entonces, esas son las que más veo que tienen más, no sé, atraen mucho más que las de la iglesia de San José. Sí, sí, así es. Pero don Jesús Cabrera Medina tenía ese don, no hay que negárselo, tenía ese don de atracción. Y no sé si es porque la gente comenta de que era una persona que ayudaba a los humildes, ¿no? Es que no lo sé, yo no lo vi, ni mantuve ningún tipo de conversación con nadie sobre ese tema, en aquella época ni en esta. Solamente escuché a Salvador, que en paz descanse, que la gloria esté, de My Friend, que comentaba eso, que él ayudaba a la gente que vivían en los pasajes, ¿no? Y los ayudaba y tal. Pero yo realmente eso yo no lo puedo hablar porque no estaba allí ni lo viví. Vivía yo en otra esfera, ¿no? Estaba en otra esfera totalmente. Vivía en el barrio, pero vivía en otra esfera, ¿no? Y luego del pasaje que estaba debajo de donde yo vivo, pues yo tampoco oí comentar a nadie de ese pasaje que eso sucediera, ¿no? Yo, claro, es que hablar por hablar, no. Pero lo que sí puedo comentar es que, ya digo que en esta iglesia de San José, pues de pequeño, pues sí, iba bastante, iba bastante, ujú, iba bastante. Y creo que la última vez que entré a la iglesia de San José, ya don Jesús eh, había fallecido él, creo que la fecha la pone aquí, murió en 1983, murió en 1983. Yo la última vez que estuve allí, que ya había otro sacerdote que se iba de vacaciones un mes, pues yo estuve allí en el fallecimiento de mi madre. Fue la última vez que creo que entré dentro de la iglesia. Y luego en la puerta, en la misma puerta de la iglesia, rodé una secuencia de la película Sin qué dirán, creo que es, Sin qué dirán, no, no, Sin límite, con Isidoro, el esposo de Lucía Luisa Ramos Vaquero, que grabamos al Cristo crucificado, que también es una imagen que está muy bonita, ¿no? Y que estaba entrando a mano derecha, no sé si sigue estando entrando a mano derecha, y grabé esa secuencia con Isidoro, ¿no? Diciendo él, ¿no? Que ya le pedía al Señor que no tuviera que estar matando a más gente, no tuviera que usar la pistola ni nada de eso. Era el tema de que iba por ahí, en el tema de la película, ¿no? Y yo pues claro, claro, hablar de Jesús Cabrera Medina es decir que él no nació en Tenerife, más bien pertenecía a las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Porque era de Fuerteventura.
y llegó aquí a la iglesia San José en 1930. Fue cuando llegó, ya lo dije, ¿no? 16 años antes de yo nacer. ¿Sí? Y una cosa muy curiosa, no, una cosa pero muy curiosa, era que, bueno, la cosa curiosa es que no es el barrio del Toscal el que le hace unos monumentos, no, los monumentos que están, el monumento, no los monumentos, el monumento que está fuera de la iglesia no la hizo ninguna asociación, ni la hizo la asociación de la Pisaca, ni la hizo la de Blanco y Negro, ¿no? La hizo la asociación de los lavaderos, la asociación de vecinos de los lavaderos, fueron los que construyeron esa estatua, lo cual significa, bajo mi punto de vista, que si lo hizo la asociación de los lavaderos es porque él se entregó muchísimo a las personas que vivían en los lavaderos, porque los lavaderos es un barrio anexo al Toscal, claro, está donde el Hotel Mensei para arriba. Y ya vimos aquel reportaje que pusieron ahí, que no me acuerdo cómo se llama ese señor, cómo está eso, que da vergüenza verlo, ¿no? Da vergüenza y ver cómo esa gente puede vivir en esos sitios, ¿no? ¿Sí? Dice que el cuerpo se acostumbra a todo, ¿no? Pero desde luego es que da pena, ¿no? Da mucha pena ver cómo está aquello, ¿no? Horrible, horrible. Yo, ya digo, yo cuando vi el reportaje se me pusieron los vellos de punta, ¿no? ¿Sí? Ver cómo entrabas en aquellas casas y no sé, no sé, no sé. Porque yo recuerdo cuando trasladaron a mi familia del barrio El Cabo, de la calle San Carlos a Santa Clara, que habían personas allí que no podían pagar la luz ni el agua y se cogían y hacían unos, o sea, enredaban en los cables de la luz y se traían la luz para la casa o sacaban no sé, abrían una tanquilla y sacaban agua para que pudieran tener agua y luz en las casas en Santa Clara. Imagino que todo eso se habrá solucionado, digo yo, porque el barrio Santa Clara fue arreglado, ¿no? Fue modificado, pero en aquella época, no, en aquella época, que yo tendría, pues no sé, 16, 17, 18 años, no sé, o 21, ¿no? Más bien 21, que fue cuando salí de la universidad y salí del cuartel, ¿no? Sí. Creo que fue por ahí, por esa fecha, ¿no? Con 21 años, creo. ¿Sí? Que fue cuando a mi tío Julio Umpierres Reyes lo nombraron presidente de la asociación y fui yo allí a hacerles un festival y fui ya yo tenía el Fiat 125 especial, color rojo, y cuando salí estaba ya de rojo, tenía poco, estaba pintado de otro color. Así que era tremendo aquello, ¿no? Era tremendo. Y entonces, pues claro, yo me imagino que este hombre, Jesús Cabrera Medina, el sacerdote, pues tuvo que haber ayudado muchísimo a la gente de los lavaderos para que le hicieran la estatua y no se la hiciera al barrio Toscal, que era quien se la tenía que haber hecho, ¿no? Pienso, yo pienso bueno, aquí es que pasan cosas súper curiosas, ya lo he dicho, ¿no? La, la placa de Natividad Cabrera, ahí en el piso que no la ve nadie, en la Plaza de la Candelaria, lo de Benito Pérez Galdós ahí en el piso, que eso no lo ve nadie, lo de Powells ahí en el Duque Alameda, allí que eso no lo ve nadie, que lo pisa la gente pasando y no se entera de nada, ¿no? Pasan cosas así, o en vez de poner en un lugar
el nombre de la persona que crea el primer cine de Tenerife, el Parque Recreativo, en 1906, ponen el de Pedro Gómez Cuenca, cuando ese señor, que es muy importante para el carnaval de Tenerife, debería estar en una zona del carnaval, como era la Plaza del Príncipe, por ejemplo, ¿no? Que está el director de la NIFUNIFA. Y ahí está don Ramón Baudé Grandi, que es el que crea el cine, ¿no? El primer cine de Tenerife, no de toda la isla, es decir, no de Santa Cruz, sino de toda la isla, el primer cine. Sí. Que además está en la historia, está escrito de que las películas eran tan largas, algunas duraban hasta 4 horas y tenían que poner la mitad en el Teatro Guimerá y al día siguiente se ponía en el parque recreativo que todavía era al aire libre, antes de que lo techaran y antes de que construyeran allí la sala de fiestas tropicana, ¿no? Es decir, son cosas, son cosas realmente que vamos, que han ocurrido, que son cosas que deberían de tener, digamos, los que dirigen constancia de tal cosa, porque yo me encontré con la placa de don Ramón Baudé Grandi ahí arriba por Ifara. Dije, ¿pero qué hace este hombre en Ifara? ¿Qué tiene que ver con Ifara? Don Ramón Baudé Grandi, ¿qué tiene que ver? Si el cine está en el centro de Santa Cruz, al lado de la Plaza del Príncipe. Y luego no digamos el edificio que estaba ahí entre Suárez Guerra y, y Valentín Sanz, ¿no? Un edificio como el de Royal Victoria, que eso era una joya, ¿no? Y se lo tiraron abajo también para levantar otro mamotreto, ¿no? Es decir, empiezas a ver todas esas cosas y tú alucinas. Tú dices, pero bueno, pero estos señores, ¿en qué estaban pensando? ¿En qué pensaban, no? Claro. Y yo, pues claro, es que me salgo un poco del guión porque es que, claro, todas esas cosas me llaman la atención, me llaman muchísimo la atención. Y claro, como el tema es Jesús Cabrera Medina, ya estaba diciendo que este señor nació en Fuerteventura, no nació aquí. Vino de Fuerteventura aquí y se afincó aquí y murió en el Toscal. O sea, se asentó en el Toscal en 1930 y murió en el 2000. No, en 1983 murió en el Toscal. Es decir, que vivió como toscalero, ¿no? Y fue un sacerdote toscalero. Con sus más y sus menos, no lo sé, no lo sé. Ya vuelvo a decir que hay gente que habla maravillas de él y hay otra gente que pone en duda muchas cosas, ¿no? Pone en duda muchas cosas. Y son cosas que realmente yo podría decir, pero no las voy a decir. Sí, porque habían cosas personales que yo no voy a hablar de ese tema, en absoluto. Ya digo que yo me centro en lo profesional, en lo profesional. Y la profesión de este señor era sacerdote. Sí, yo no sé si don Jesús Cabrera Medina hacía lo que el sacerdote es esto de ahora, ¿no? Que se van un mes de vacaciones, ¿no? No lo sé, no tengo ni idea, tampoco puedo decirlo, porque los que estaban en la Universidad Laboral de Sevilla, allí tenían su propia residencia. Yo, pues como yo me venía en junio y después volvía en septiembre, de junio a septiembre, yo no sé lo que hacía. No sé lo que hacía, si se iban con sus familiares, a visitar a sus familiares o lo que sea, no tengo ni la menor idea, ¿no? Yo lo que sé es que cuando yo me iba, estaban allí, y cuando yo regresaba, estaban allí. Pero aquí, en la iglesia San José de Nazaret, San José de Nazaret, yo iba, ¿no? Alguna vez por allí, miraba y decía, cerrado porque el sacerdote regresará no sé cuándo, porque se ha tomado unas vacaciones. Y pues bueno, es que, vamos, que un señor que trabaja aquí en la calle de La Rosa, picando piedra,
picando piedra, llevando un tractor, necesite un mes de vacaciones, me parece lógico. Pero en el plan de sacerdote de estar dentro de una iglesia y dar una misa, yo, yo no consigo que un señor trabaje tanto, ¿no? O sea, de un gran esfuerzo para irse de vacaciones. Yo eso nunca lo, vamos, yo no lo consigo. Yo no lo consigo. Vamos, no consigo eso. No sé. Y luego una de las cosas importantes que creo que ahí tuvo que ver don Jesús Cabrera Medina fue que en el plan litúrgico, creo que del siglo XVIII al, no sé, al siglo XIX o algo así, logró que todo se convirtiera en latín. Creo que es así. Todo eso se extendiera en latín. Uh-huh. Eso sí es un trabajo. Eso sí es un trabajo y lo digo por mí mismo, porque tengo que hacer guiones de películas, tengo que hacer, tengo libros, ¿no? Y escribir un libro, pues tienes que desarrollar la mente, ¿no? Tienes que desarrollar la mente y entonces, lógicamente, eso es un trabajo. Los novelistas son todos trabajadores, ¿sí? Porque tienen que usar la inventiva, como los periodistas, ¿no? Los que son periodistas, no los que están recibiendo las noticias por fax, ¿no? Y copian lo que pone el fax, no, sino los periodistas de verdad que salen a buscar la noticia a la calle o que la reciben de algún modo a través de algún intermediario y pueden escribir y lógicamente eso ya sí es un trabajo, eso es un trabajo, pero no sé. Y luego hay una anécdota que sí puedo, digamos, relatar y es que una vez Mario Rodríguez, el poeta de los lavaderos, que salía a salir a la calle con un batujo blanco tipo Jesucristo, una vez creo que estaba don Jesús. Eso yo no lo viví, no lo vi, sino me lo contaron. Es contado que me lo, o sea, me lo dijeron y personas que realmente estaban allí. Y mientras don Jesús Cabrera Medina levantaba la hostia, entró Mario Rodríguez cantando Yo soy aquel. Y creo que salió don Jesús Cabrera, dejó la hostia y salió corriendo detrás de Mario, ¿no? Y Mario creo que tropezó por las escaleras porque ya se sabe que la iglesia de San José de Nazaret tiene un montón de escalones. Y como llevaba el batujo blanco ese que le llegaba hasta el suelo, creo que allí se tropezó y cayó o algo de eso. Eso es lo que han contado, no sé en realidad si fue así o no fue así, no tengo ni idea, no tengo ni idea, es lo que han contado dentro de las muchas anécdotas que me han contado de don Jesús Cabrera Medina. Ya digo que hay toneladas de anécdotas, que yo ya digo que hay muchísima gente súper agradecida de este hombre porque las ayudó muchísimo, según cuentan. Pero hay otras personas que dicen que tenía un carácter que a veces se mostraba algo agresivo, ¿no? Algo agresivo. Uh-huh. Sí, hay anécdotas, ¿no? De ese tipo. Y yo viví una aquí en la que San Martín, que tampoco voy a contar, con un señor que cuando pasaba el santo estaba hablando y don Jesús intervino, pero no quiero decir de qué forma intervino, ¿no? O sea, me reservo el comentario, ¿no? O sea que cuando pasaba el santo había que callarse la boca. En todo caso, pues,
hacer la señal de la cruz, ¿no? Es decir, son cosas que realmente, como yo las viví en la Universidad Laboral de Sevilla, ¿no? En las cuales, pues, un día, uno de los sacerdotes que lo llamaban aquí Billy el Niño, pues me llamó me llamó ahí al despacho de él, ¿no? Me llamó al despacho de él, yo y subí, ¿no? Porque era en llano, de subida nada. Fui allí a su despacho y entonces parece que alguien, generalmente siempre eran, no sé por qué, siempre eran madrileños, ¿no? Usted tenía contacto con vascos, con extremeños, con andaluces, con catalanes, no había ningún problema, ¿no? Pero siempre los madrileños eran los que se iban de aquí, de la boquita, ¿no? Y me dijo, a ver, Paco, usted está recibiendo cartas en casa de un externo en Sevilla. Y yo le dije, no, estaba mintiendo, claro, porque era verdad que yo estaba recibiendo cartas allí, porque yo no consideraba que una carta que me mandaba alguien, ya fuera mis padres o mi novia, las leyera un cura antes que yo, y que encima me escribiera encima de lo que me ponían, ¿no? Eso yo no lo concebía en absoluto, ¿no? No lo concebía en absoluto, pero así ocurría, ¿no? Y entonces me dijo, pues sepa que ahora mismo le estoy confesando y mañana va a tener que comulgar. Es decir, un chantaje, ¿no? Una especie de chantaje para que tú declares que sí, que recibías cartas con un externo. Y yo le dije, no, yo no recibo cartas. Y al día siguiente, y que Dios me perdone, yo comulgué. Sí, sí. Y yo seguí recibiendo cartas en casa del externo de Sevilla, sí. Yo que le iba a, cómo iba yo a permitir que lo que me decían mis padres o lo que me decían mis amigos o lo que me decía mi novia se tenía él que enterar de nada. ¿Por qué? Porque tenía él que leer la carta antes que yo y dármela abierta. Y claro, yo todas esas cosas son las que me han hecho, ya digo, el choque entre la cuestión moral que te da tu madre, ¿no? Desde pequeño, el haber hecho todo a través de la iglesia, ¿no? Y después te encuentras con esta situación en la que tú, pues, no sabes, es que es algo que vamos, que no pega ni con cola, no pega ni con cola. Y por eso no me extraña en absoluto que hoy haya una mayoría de bodas civiles que eclesiásticas, claro, porque la gente lo que no quiere es que se meta en sus vidas, ¿no? En sus vidas personales. Para eso está, digamos, en la iglesia la confesión. Hay un confesionario y si tú eres católico, tú vas allí al confesionario y declaras lo que has hecho mal y te ponen una penitencia. ¿Vale? Para eso está. Pero no que te digan, no, te tienes que confesar porque a mí me da la gana, ¿no? No, porque la persona dice, no, a mí no me interesa confesarme y ¿por qué tiene que confesarse? Es obligatorio. ¿Vale? Y entonces, eso es en lo que yo, cuando oigo y escucho sobre don Jesús Cabrera Medina, siempre tengo el concepto de que a mí no me obligó nunca a nada. A mí nunca me obligó a nada. Yo todo fue porque mi madre influyó en el asunto. Mi madre, bautismo, confirmación, la boda y punto. Y cuando murió mi madre, fui allí, con el respeto a mi madre, fui a la iglesia. Punto. Asunto arreglado.
¿sí? Claro. Yo es que no lo veo desde otro punto de vista. No lo veo desde otro punto de vista. Otra de las cosas que yo ya he comentado muchas veces aquí, no en este programa en Toscalero, ¿no? Sino hablando, hablando en Pureta Today o en cualquier punto de vista, decir, bueno, pues yo qué sé, si hay un sacerdote en la iglesia San José y su misión es atraer a la ciudadanía a la iglesia, lo lógico es que ese señor uno sepa cómo se llama. Y para eso se va por las casas, se toca. Mire, yo soy el sacerdote de la iglesia, el párroco de la iglesia, San José de Nazaret, y me gustaría saber si usted tiene una necesidad, si quiere que está enfermo, si quiere que yo le acompañe o que le mande una persona que le acompañe y le ayude. No sé, estar eso como hacen los misioneros que van a África, ¿no? Aunque nosotros estemos en África también, pero bueno, pertenecemos a Europa y a España, ¿no? Pero bueno, pero en África, ¿no?, ocurren estas cosas y lógicamente ahí van misioneros y misioneras, ¿no?, a ayudar a la gente que tiene necesidades y entregan mucho su vida, como yo, a través de mi tía Lola, pues me enteré lo del padre Damián, de Monocay, que fue a cuidar leprosos y murió leproso. Entonces, claro, eso a ti te motiva. ¿Qué es lo que a mí me motiva? Me motiva. Pero un señor que está cobrando un sueldo, que está cobrando lo que sea, se va un mes de vacaciones, no contacta con nadie del barrio, y lo único que lo ves es cuando pasa una procesión. ¿Qué quiere? Que vayan a la iglesia la gente, que la gente vaya a la iglesia así, por las buenas de Dios, porque ¿quién lo dice? Lo dicen en los colegios. Usted tiene en el colegio, tiene la obligación de ir. No sé. Esas cosas son realmente a tratar, a debatir. Uno tiene que debatir esos conceptos, ¿no? ¿Vale? Tiene uno que debatir esos conceptos. Yo lo que no considero es que si nosotros somos, digamos, que impera la religión católica en la mayoría de los nacidos aquí y los nacidos en, en la nación española, pues lógicamente lo que no entiendo es que ven a otros señores de otros países, ¿no?, y no se adapten a lo que hay aquí, aunque ellos sigan creyendo en lo suyo. ¿Sí? Pues si usted va a cualquier país que vaya, usted se tiene que adaptar a lo que hay en ese país. Pero aquí es como, no sé, aquí enseguida, inmediatamente, le dan el pase a todo el mundo. ¿Hombre? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? En fin, no quiero irme mucho más del tema, sino centrarme en don Jesús Cabrera Medina, ¿no? Y ya saben, ¿no?, los datos más fundamentales de este hombre es que llegó a Tenerife de Fuerteventura en 1930, estuvo no, en 1930 fue cuando se fundó la iglesia San José de Nazaret. Llegó en 1944, 2 años antes de yo nacer. Ojo, o sea que fui de los primeros que bautizó en 2 años. Llegó en 1944. Vamos a rectificar. Y después murió en 1983, lo cual murió con 61 años. ¿Sí? Murió con 64 años, murió don Jesús Cabrera Medina. ¿Sí? Así es la cosa. Y es en 1986, ¿no?, 3 años después de haber fallecido, cuando la Asociación de Vecinos de los Lavaderos le puso los monumentos allí fuera, que son los monumentos que abren
este toscalero de hoy. Yo, como no puedo decir más allá de lo que sé, de lo que he oído comentar, de las cosas que me hizo a mí, como fue bautizarme, como fue, meterme dentro del tema de la confesión, de la de, que vino el obispo Pérez Cáceres y me dio no sé, la cruz esa o como se llame, ¿no? Y, y luego me casó, ¿sí? Fue el cura que me casó, exactamente. Porque uno, aunque en la actualidad uno tenga el divorcio y estar separado, usted por la religión católica sigue casado. Y usted no se puede volver a casar por la iglesia hasta que uno de los dos cónyuges mueran. O muero yo o muere ella. Y entonces sí puede volverse a casar. Si no, no hay nada que hacer. Aunque hubo una ley antigua en la que si la persona era infiel, tanto él como la mujer, y si era cogida en el acto con otra persona, con varias personas que testificaran, se podía dar una ley papal en la cual se rompía el matrimonio y usted podía casarse de nuevo. Pero, por ejemplo, eso le pasó a un tío mío, pero no casarse dentro de la iglesia, sino casarse en su propia casa. Y así fue un tío mío lo que sucedió, que se tuvo que casar en su propia casa. Tendría yo, no sé, 9 años o 10 años, no sé. Sí, porque yo hasta los 13 años, pues estuve aquí. Después ya me tuve que ir para Sevilla, ¿no? Yo tendría, pues la foto se ve que yo le llevo 6 años a mi hermano, por lo, por lo tanto yo tenía que tener 10 años, 11 años, cuando mi tío se volvió a casar después de haber tenido, digamos, el episodio de encontrar a su señora con otro hombre y con testigos allí presenciales que fueron los que le hicieron hacer la demanda al Papa y entonces le dio la posibilidad de volverse a casar de nuevo. Sí. Pues bueno, don Jesús Cabrera Medina, nuestro sacerdote del barrio El Toscal, que hizo las mejores procesiones que se han hecho aquí. Yo, las de la laguna, por supuesto, son históricas, ¿no? Son imágenes históricas. Pero digamos que dentro de lo moderno, creo que fue el sacerdote que mejores procesiones hizo aquí en Santa Cruz, de las más exitosas de todas. ¿Sí? Que luego hay gente que habla muy bien de él, que ayudó a muchísima gente. Maravilloso. Que hay otra gente que dice, sí, lo respeto, pero era una persona con la que tenía ciertos problemas, ¿no? No sé, yo nunca los tuve, por lo tanto, como nunca los tuve, no puedo hablar de esa manera, ¿no? Vamos, de esa manera no puedo hablar. Entonces, a mí me gusta hablar cuando yo he tenido algo que ver en algo, cuando yo he visto algo, cuando yo he presenciado algo. Pero mientras eso no sucede, lo que digan las demás personas las escucho y las puedo comentar, como estoy comentando las que se pueden comentar. Las que no se pueden comentar, esas se van conmigo a la tumba. Así que, don Jesús Cabrera Medina, muchas gracias, ¿no?, por haberme bautizado, haberme llevado a la confirmación y haberme casado. Es en lo que me puedo quedar y que los demás, pues como esto es un programa totalmente abierto al toscalero, pues lógicamente cada cual puede opinar cómo fue su contacto con esa persona y por qué la Asociación de Vecinos de los Lavaderos y no la del Toscal
es la que le hizo los monumentos. Alguna razón habría. Si el Toscan no le hizo los monumentos y se la hizo la Asociación de Vecinos de los Lavaderos, por algo sería. Claro, nadie hace nada si no ha recibido las bendiciones y los favores de una persona. Le han dado la gran categoría de tenerlo en un monumento. Por lo tanto, quiere decir que esa persona, para esta gente de la Asociación de Vecinos de los Lavaderos, tiene que ser maravillosa. Digo yo, claro. Y con eso, pues lógicamente, amigos, amigas, me quedo.